El sol brillaba suavemente sobre el jardín mágico, un lugar donde todo parecía hecho de color y vida. Las flores se mecían con la brisa, pintando un cuadro cambiante de rojo, amarillo y azul. Las hojas de los árboles susurraban secretos antiguos, y los rayos del sol bailaban sobre los pétalos como pequeños destellos de oro. Aquí, todo parecía vivir en armonía, y la belleza del jardín se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Soy Margarita, una mariposa con alas de un vibrante cielo azul, con puntitos blancos que a menudo escuchaba a otros alabar por su hermosura. Pero, a pesar de la maravilla que me rodeaba y de los elogios que recibía, sentí un peso inexplicable en mi corazón. Era como si una sombra invisible cubriera mi espíritu, impidiéndome disfrutar realmente de mi hogar mágico. Por fuera, brillaba como el resto del jardín, pero por dentro, sentía un vacío que no podía entender. Todas las criaturas del jardín parecían conocer su propósito. Las abejas zumbaban con alegría mientras polinizaban flores. Los caracoles deslizaban sus cuerpos con paciencia, dejando un rastro de sabiduría en cada paso. Incluso los saltamontes, que saltaban de hoja en hoja sin descanso, lo hacían con una energía contagiosa que yo envidiaba. Me preguntaba constantemente, ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no puedo sentir la misma alegría que ellos? Mientras revoloteaba entre las flores, pretendiendo estar ocupada como los demás, escuchaba risas y canciones de las criaturas que compartían momentos felices. Había en el aire una corriente de amor que parecía envolver a todo el jardín, excepto a mí. Era como si pudiera ver la belleza y la conexión de la vida, pero sin poder tocarla, sin sentirla realmente. Me detenía en pétalos suaves, observando cómo los insectos pequeños se ayudaban unos a otros, compartiendo historias y afecto, y deseaba con todo mi ser entender qué significaba pertenecer de esa manera. La sensación de no tener propósito me atormentaba cada día. Mis alas, aunque fuertes y hermosas, se sentían más como un adorno vacío que una verdadera extensión de mi ser. Pero un día, todo cambió. Fue cuando el viejo y sabio roble, que había estado en el jardín desde tiempos inmemoriales, me observó con sus hojas temblorosas y sus raíces firmemente plantadas en la tierra. Sabía que debía haber algo más, una lección que necesitaba aprender, un secreto que este jardín ocultaba y que, tal vez, estaba a punto de descubrir. Y así, mi historia comenzó a cambiar. Mi frustración crecía con cada día que pasaba en el jardín mágico. Podía sentir la distancia invisible que me separaba de la alegría que todas las demás criaturas compartían. A veces, me preguntaba si era solo mi imaginación, pero el vacío en mi interior era tan real como el susurro de las hojas en una tarde tranquila. Una mañana, mientras me posaba sobre una flor de magnolia, miré mi reflejo en una gota de rocío que colgaba delicadamente de un pétalo. Mis alas brillaban bajo el sol, tan bellas como siempre, pero la tristeza en mi mirada era imposible de ignorar. Con un suspiro, levanté el vuelo y me dirigí hacia el centro del jardín, donde el viejo roble sabio se alzaba con majestad y serenidad. Sus ramas, gruesas y llenas de hojas, daban la sensación de que podía sostener el cielo si alguna vez decidiera caer. El roble era un observador silencioso, testigo de millas de historias y secretos. Sus raíces, que se extendían como brazos amorosos, anclaban no solo su cuerpo, sino también la sabiduría que emanaba de él. Me sentí diminuta a su lado, pero también esperanzada, como si el simple hecho de estar allí pudiera llevarme más cerca de lo que estaba buscando. «Hola, Margarita», dijo el roble con una voz suave y profunda, como un eco de la tierra misma. Sus hojas se movieron con una brisa ligera, como si estuviera sonriendo de alguna manera que solo él sabía. «Te he estado observando». Su declaración me tomó por sorpresa, y mis alas temblaron ligeramente. «¿A mí?», pregunté, sintiéndome un poco avergonzada de mi evidente falta de propósito. «Pero no hago nada especial». El roble se rió suavemente, y fue un sonido cálido, como un susurro que acaricia tu oído. «Todos tienen un propósito, Margarita. Incluso tú, pero parece que aún no ha descubierto el tuyo». Sus palabras hicieron que mi corazón se encogiera. Había estado esperando que alguien me dijera algo así, pero no estaba segura de cómo responder. «No sé cómo encontrarlo»,
admití, mirando hacia abajo, hacia el suelo cubierto de hojas y raíces. El amor es la clave, dijo el roble, pero no un amor superficial, sino uno verdadero, el que nace desde lo más profundo de tu ser y se da sin esperar nada a cambio. Necesitas comprenderlo, sentirlo y compartirlo, Margarita. Por eso te encomendará una misión. Mis antenas se levantaron con curiosidad y miedo a la vez. Una misión. Las criaturas del jardín siempre hablaban de cómo el viejo roble les daba tareas que cambiaban sus vidas. ¿Una misión? Pregunté con voz temblorosa. El roble se movió lentamente, dejando que la brisa acariciara sus hojas. Debes ayudar a alguien en el jardín, sin esperar nada a cambio. Solo entonces empezarás a entender el verdadero poder del amor. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ayudar a alguien sin esperar nada a cambio? Las palabras del roble me confundieron, y una parte de mí se preguntaba si realmente era capaz de hacerlo. Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza subió algo en mi interior. Tal vez, solo tal vez, esta misión podría ser lo que me guiara hacia el propósito que tanto anhelaba. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, acepté. Era hora de comenzar un viaje que cambiaría mi vida para siempre, aunque en ese momento no sabía cuán profundo sería el cambio que estaba a punto de experimentar. Con la misión del roble en mi mente, me lancé a cumplirla con la mejor intención, aunque mi corazón aún estaba lleno de dudas. No sabía cómo se sentiría el verdadero amor del que hablaba el viejo árbol, pero estaba decidida a intentarlo. Mi primer pensamiento fue buscar algo sencillo, algo que pudiera hacer sin mucha dificultad. Me convencí de que debía empezar con una tarea pequeña. Después de todo, no sabía cuán grande era mi capacidad para ayudar a los demás. Volando entre las flores, mis ojos se detuvieron en una margarita que estaba medio caída, con sus pétalos marchitos y el tallo inclinado, como si la vida la hubiera abandonado. Me acerqué rápidamente, sintiendo que este podría ser mi primer acto de bondad. Con mucho cuidado, trata de levantar el tallo con mis patas, usando mis alas para proteger sus pétalos de los rayos abrasadores del sol. «Vamos, pequeña flor, no te rindas», murmuré, como si mis palabras pudieran infundirle fuerzas. Pero por más que lo intenté, la margarita no volvió a erguirse. Mis esfuerzos fueron en vano. La tristeza me invadió, y mis alas se dejaron caer con desánimo. Me sentí inútil, como si mi presencia no tuviera ningún impacto real en el jardín. Pero recordé las palabras del roble. El amor verdadero no espera nada a cambio. Quizás el problema era que estaba esperando ver resultados inmediatos, una señal de que había hecho algo bien. Frustrada, me alejé, con mi corazón latiendo pesado en mi pecho. Tal vez ayudar no era tan simple como había pensado. Seguí volando, mis pensamientos llenos de dudas, hasta que llegué a un rincón del jardín, donde me topé con un escarabajo. Era pequeño y de un color marrón opaco, con ojos que parecían llenos de tristeza. Se había acurrucado junto a una piedra, moviendo sus antenas con lentitud, como si el peso del mundo lo estuviera aplastando. «¿Estás bien?», le preguntó, tratando de que mi voz sonara amigable. El escarabajo me miró, y sus ojos reflejaban una profunda soledad. «He perdido a mi familia», dijo, con una voz que temblaba de dolor. «No sé cómo encontrarlos, y me siento tan solo». Mi corazón se encogió. Quería hacer algo para aliviar su tristeza, así que me senté a su lado y comencé a contarle historias del jardín, las maravillas que había visto, las flores que florecían bajo la luna, y las luciérnagas que iluminaban la noche con sus luces mágicas. Esperaba que mis palabras lo consolaran, que de alguna manera pudiera sentir el calor de la belleza que yo describía. Pero sus ojos seguían llenos de pena, y no pude evitar sentir que había fracasado de nuevo. «Gracias por intentarlo», dijo el escarabajo con una voz suave, pero era evidente que su corazón aún estaba roto. Lo observé mientras se alejaba lentamente, buscando algún rincón donde su dolor pudiera ser menos intenso. Me quedé ahí, sola y derrotada, preguntándome por qué mis esfuerzos no parecían hacer una diferencia. Había intentado ayudar, pero nada había cambiado. Mi confusión y tristeza crecieron, y me sentí más vacía que nunca.
¿Acaso no estaba hecha para el amor verdadero? ¿Era esto una señal de que nunca encontraría mi propósito? El vacío que me había acompañado desde siempre se hizo más profundo. Empezaba a perder la esperanza, pero había algo que todavía me mantenía en marcha, la idea de que mi misión aún no había terminado. Aunque no lo entendía del todo, algo dentro de mí me susurraba que debía seguir adelante. No sabía cómo ni dónde encontraría la respuesta, pero estaba decidida a continuar, aunque mis alas ya no se sintieran tan fuertes como antes. Después de mis fallidos intentos de ayudar, mis pensamientos no me daban tregua. Las palabras del roble resonaban en mi cabeza como un eco incesante. El amor verdadero nace del corazón y se da sin esperar nada a cambio. ¿Pero qué significaba realmente? Me sentí más perdida que nunca, como una pequeña mariposa en un vasto jardín que escondía secretos que no podía comprender. Una noche, mientras el cielo se vestía de estrellas y la luna arrojaba su luz plateada sobre el jardín mágico, me encontré con un grupo de luciérnagas que danzaban en el aire. Sus cuerpos brillaban con una luz suave y cálida, y se movían en perfecta sincronía, como si cada una entendiera el ritmo del corazón de la otra. Me quedé allí, fascinada por el espectáculo, y sentí que algo en mi pecho se ablandaba al ver cómo su luz iluminaba la noche. Una de las luciérnagas, que llevaba un resplandor especialmente brillante, se detuvo frente a mí irritante. «Hola, Margarita», me saludó con una voz ligera y chispeante. «¿Por qué tu luz no brilla como la nuestra?». Su pregunta me tomó por sorpresa, y el peso de mi tristeza volvió a caer sobre mí. «No sé cómo hacer que brille», admití, sintiendo que mis palabras eran tan tristes como la oscuridad que intentaban atravesar. Intentó ayudar a otros, pero siempre siento que fracasó. La luciérnaga me observará con ojos comprensivos. Nuestra luz no proviene de hacer cosas perfectas, ni de esperar que todo salga bien, me explicó. Brillamos más cuando estamos unidas, cuando compartimos nuestra energía y cuidamos unas de otras sin esperar nada a cambio. La luz que ves no es solo nuestra, sino de todos los corazones que hemos tocado. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente. Brillamos cuando cuidamos unos de otros sin esperar nada a cambio. Algo dentro de mí comenzó a comprender, aunque fuera solo un poco. Me di cuenta de que mis intentos de ayudar a la Margarita caída y al escarabajo triste habían sido impulsados por un deseo de ver un cambio inmediato, de sentirme útil y llena. Pero el amor verdadero, ese del que hablaba el roble y que ahora las luciérnagas me mostraron, no era un acto que buscaba recompensa. Era un sentimiento que debía brotar sin condiciones, sin esperar ver un resultado tangible. La luciérnaga vio mi expresión y continuó. «Margarita, el amor es como la luz. Puede ser pequeño y débil si lo guardas solo para ti, pero si lo compartes, se vuelve más grande, más fuerte, y hasta puede transformar la oscuridad en algo hermoso». Sus palabras hicieron que algo cambiara en mi interior, como si un pequeño rayo de luz hubiera encontrado un camino a través de mi vacío. Me di cuenta de que no debía ayudar a otros por miedo al fracaso o por necesidad de sentirme completo, sino porque el acto mismo de dar podía ser suficiente. La luciérnaga me tocó suavemente con su luz, y de repente, sentí una calidez en mi corazón que no había sentido antes. «Gracias», dije, mis ojos llenos de una mezcla de esperanza y comprensión. Las luciérnagas volvieron a bailar en el aire, y me quedé un rato más, observando cómo sus luces se entrelazaban. Mi corazón se sentía un poco más ligero, y aunque todavía no sabía cómo poner en práctica lo que había aprendido, al menos ahora tenía una chispa de comprensión. Sabía que el viaje no había terminado, pero la idea de que el amor pudiera ser más grande cuando se compartía me dio una nueva dirección, una esperanza renovada que me acompañaría en las noches por venir. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, frías y pesadas, y en cuestión de minutos el jardín mágico se sumió en un caos de viento y agua. Las flores se inclinaban bajo la furia de la tormenta, y los pequeños insectos corrían buscando refugio. Mis alas se mojaron rápidamente, haciéndome más difícil volar con precisión, pero no podía quedarme quieta. Mi corazón latía con fuerza, y la voz del roble resonaba en mi mente. El amor verdadero es el que se da sin esperar nada a cambio. Con ese pensamiento,
Luché contra el viento y la lluvia. Tenía que encontrar alguna manera de ayudar. Mis ojos escanearon el jardín hasta que vi algo que me hizo detenerme en seco. Un nido de abejas recién nacidas colgaba precariamente de una rama delgada que se balanceaba violentamente con cada ráfaga de viento. Las pequeñas abejas, que apenas habían comenzado a explorar el mundo, se aferraban unas a otras en un esfuerzo desesperado por no ser arrastradas. Sin dudarlo, me dirigí hacia ellas, sintiendo como la lluvia golpeaba mis alas y el viento trataba de derribarme. Al llegar al nido, me di cuenta de que no había tiempo que perder. Usé mis alas para cubrirlas, extendiéndolas lo más que pude, formando un escudo que bloqueaba la peor parte de la tormenta. Las gotas de lluvia golpeaban mi cuerpo, y el viento parecía querer arrancarme de mi posición, pero me aferré. «No se preocupen, pequeñas», dije con una voz temblorosa pero firme. «Estoy aquí». El esfuerzo era agotador. Mi cuerpo temblaba, y el peso de la lluvia sobre mis alas era casi insoportable. Pero en ese momento, algo cambió en mí. No pensé en el fracaso ni en lo que podría ganar al hacer esto. No pensé en si alguien me vería o si recibiría reconocimiento. Mi único deseo era proteger a las abejas, sentir que mi amor las envolvía como un manto cálido, aunque eso significara enfrentar la furia de la tormenta. La lluvia continuó, pero mi determinación solo aumentó. Sentí un calor en mi pecho, una fuerza que no sabía que poseía. Era como si mi corazón hubiera encendido una llama que ninguna tormenta podría apagar. Las pequeñas abejas, que habían estado temblando de miedo, comenzaron a calmarse bajo mi protección. A pesar del caos que nos rodeaba, pude ver cómo se acurrucaban juntas, encontrando un pequeño momento de paz. El tiempo se estiró, y no sé cuánto duré allí, luchando contra los elementos. Pero finalmente, la tormenta comenzó a amainar. El viento se hizo menos feroz, y las gotas de lluvia se convirtieron en un suave rocío. Respiré profundamente, mis alas pesadas y agotadas, pero mi corazón se sintió más ligero que nunca. Miré hacia abajo y vi a las abejas, a salvo y agradecidas, moviendo sus pequeñas antenas. En ese instante, supe que algo en mí había cambiado. Había dado todo lo que tenía, no por reconocimiento o recompensa, sino por el simple deseo de proteger y amar. Y por primera vez, entendí lo que significaba realmente el amor verdadero. Era un fuego que ardía en mi corazón, dándome fuerza, iluminando incluso las noches más oscuras. La tormenta había pasado, pero su legado se sintió en el jardín y también en mí. Había encontrado un nuevo sentido de propósito, y aunque no sabía lo que vendría después, estaba segura de que había dado un gran paso hacia la verdadera comprensión del poder del amor. Mientras el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes que se disipaban, sentí la calidez de sus rayos tocando mis alas empapadas. El jardín mágico, aunque aún sacudido por la tormenta, parecía suspirar de alivio mientras las flores lentamente comenzaban a alzarse, goteando agua como lágrimas de alegría. Me quedé allí, inmóvil, con las alas extendidas y el cuerpo exhausto, pero mi corazón latía con una fuerza renovada que nunca había sentido antes. Había algo diferente en mí, algo que no podía explicar del todo. A pesar de estar cansada y desgastada, una calidez me llenaba desde el interior, como si una chispa que había estado dormida durante mucho tiempo finalmente hubiera despertado. Miré a las pequeñas abejas que había protegido. Volaban alrededor de mí, zumbando con agradecimiento y emitiendo una luz tenue que parecía un reflejo de la gratitud que sentían. Mis ojos se humedecieron, no por la lluvia, sino por la profunda conexión que ahora sentía con estas pequeñas criaturas. No solo las había protegida, las había amado en ese acto, y el amor había devuelto la vida a mi propio corazón. El viejo roble, que había observado la tormenta desde su posición inmóvil y sabia, movió sus hojas con un susurro suave. Me acerqué a él, aún temblando por el esfuerzo, pero con una sonrisa que brillaba tanto como el sol que regresaba al jardín. «Margarita», dijo el roble, con su voz resonante que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra, «ha hecho algo maravilloso. ¿Sientes ahora el verdadero poder del amor?» Cerré los ojos un momento, permitiendo que sus palabras se asentaran en mi alma. «Sí»,
Lo sentí. Había algo indescriptible en ese amor. Un fuego que no se apagaba con el viento ni con la lluvia. Un calor que me daba fuerzas incluso cuando me sentía débil. Asentí lentamente, abriendo los ojos y mirando al roble. Sí, lo siento, respondí, mi voz llena de una certeza que nunca había conocido. Pensé que ayudar era solo un acto, algo que debía hacer para demostrarme a mí misma que era útil. Pero ahora entiendo, el amor no es un deber ni una tarea. Es un regalo que damos sin esperar nada a cambio, porque en el acto de darlo, también nos transformamos. El roble ascendiendo, y sus ramas se mecieron como si aplaudiera en silencio. El amor verdadero no solo transforma a aquellos a quienes toca, sino también al corazón que lo da. Hoy, Margarita ha descubierto algo que muchos pasan toda una vida buscando. Miré a mi alrededor, viendo cómo las criaturas del jardín comenzaban a salir de sus escondites, explorando un mundo renovado por la tormenta. Sentí una conexión con cada uno de ellos, una corriente de energía que me unía al jardín de una manera que nunca antes había experimentado. Ya no era solo una mariposa más en un lugar lleno de vida. Ahora formaba parte de algo más grande, de un flujo constante de amor y conexión que daba sentido a todo. Mis alas todavía estaban pesadas, pero en lugar de sentirme agotada, sentí que podía volar más alto que nunca. La transformación no solo había sido en el jardín o en las criaturas que había ayudado, sino en mí misma. Mi vacío se había llenado con la luz del amor y por primera vez, mi corazón estaba completo. Con una sonrisa que reflejaba la gratitud de las abejas y el resplandor del sol, supe que mi viaje aún no había terminado. Pero ahora, estaba lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el amor que había descubierto en mi interior sería mi fuerza, mi propósito y mi guía. El día había recobrado su brillo después de la tormenta, y el jardín mágico parecía renacer con una vitalidad nueva. Las flores, antes abatidas por la furia de la lluvia, ahora se levantaban con colores más vibrantes que nunca, y los insectos revoloteaban alegremente, celebrando el regreso del sol. Aún me sentía agotada, pero mis alas se movían con un nuevo sentido de propósito, mientras observaba cómo todo regresaba a la vida. La experiencia de la tormenta se sentía fresca en mi corazón, y aunque no buscaba reconocimiento, no pude evitar notar que algo extraordinario estaba sucediendo a mi alrededor. Las criaturas del jardín comenzaron a reunirse en el claro donde yo estaba, y una suave energía de gratitud y alegría llenó el aire. Las abejas a las que había protegido zumbaban a mi alrededor, sus pequeños cuerpos reflejando destellos de luz mientras compartían su gratitud conmigo. Otros insectos y animales, al enterarse de lo que había sucedido, se acercaron con curiosidad y admiración. Me sentí abrumada por la atención, pero esta vez, la incomodidad que solía sentir se desvaneció. No se trataba de un reconocimiento que buscaba para llenar mi vacío. Esta conexión se sentía como un lazo genuino, un reflejo del amor que ahora fluía libremente en mi interior. De repente, un murmullo de emoción se expandió por el jardín cuando el viejo roble habló de nuevo, su voz profunda y reconfortante resonando a través de las hojas y ramas. Margarita, nuestra mariposa de alas valientes, ha hecho algo que debemos honrar. Las palabras del roble eran lentas y ceremoniosas, y cada ser en el jardín las escuchaba con atención. En medio de la tormenta, ella mostró lo que significa amar sin esperar nada a cambio, protegiendo a quienes eran más vulnerables. Hoy, celebramos no solo su valentía, sino el poder transformador del amor verdadero. Me sentía abrumada, pero no por la atención ni por el hecho de ser el centro de la celebración. Era una emoción diferente, gratitud profunda por haber encontrado mi lugar, mi propósito. A medida que las criaturas del jardín comenzaban a cantar y bailar en mi honor, entendí que esta celebración no era solo por mí, sino por el lazo invisible que ahora nos unía a todos. El amor que había dado, sin intención de recibir nada, había regresado multiplicado en forma de una comunidad más fuerte, más conectada. Sin embargo, algo curioso ocurrió en mi interior. Aunque sentía una profunda alegría, no había necesidad de aferrarme a este momento de reconocimiento. No era el aplauso lo que me llenaba, sino la comprensión de que había sido parte de algo mucho más grande,
algo que no necesitaba aplausos ni celebraciones para existir. Había encontrado el poder del amor en su forma más pura, y eso era suficiente. Mientras las criaturas continuaban celebrando, me acerqué de nuevo al roble, quien me observó con una mirada sabia y serena. «Gracias por creer en mí», le dije, mis ojos brillando con emoción. «Pero más que eso, gracias por ayudarme a encontrar lo que buscaba». El roble inclinó una de sus ramas en señal de respeto. «Margarita, la lección que has aprendido es un regalo que no muchos comprenden tan profundamente. Has traído un cambio al jardín, pero también has cambiado tú. Nunca olvides que el amor verdadero sigue fluyendo, incluso cuando los ojos de los demás no están sobre ti». Sus palabras se grabaron en mi corazón, y sentí una paz que nunca antes había conocido. Miré a mi alrededor, viendo cómo las criaturas compartían risas y bailes, y supe que este momento de conexión y alegría era un recordatorio de que el amor verdadero siempre dejaría una huella, aunque los actos que lo inspiraran eran invisibles para algunos. Volé con mis alas aún un poco pesadas, pero mi corazón ligero como una pluma, y me uní a la celebración. Ya no necesitaba que el jardín me validara, porque mi transformación era un regalo para mí misma, un fuego que ardería sin importar las tormentas que vinieran. Y aunque la celebración era efímera, el amor que había descubierto era eterno. Con el jardín mágico aún vibrando con la energía de la celebración, me tomé un momento para volar por encima de todo, contemplando la escena desde las alturas. Las criaturas compartían risas y juegos, y el amor se sentía casi tangible, fluyendo a través de cada rincón del jardín. Pero ahora, más que nunca, entendía que esta felicidad y conexión no eran solo el resultado de un evento, eran el reflejo del cambio que había comenzado en mi corazón. Mientras me mantenía suspendida en el aire, mis pensamientos me llevaron de nuevo al viejo roble, quien había sido mi guía y maestro. Decidí descender y buscarlo una vez más, no para pedir más respuestas, sino para compartir la gratitud que llenaba mi alma. Al llegar a su sombra, el roble se movió suavemente, como si hubiera estado esperando mi regreso. «Margarita ha vuelto», dijo con su voz resonante, y pude sentir su calidez envolviéndome. «Sí», respondí, con una sonrisa que parecía contener todas las lecciones que había aprendido. «Quería darte las gracias, no solo por darme una misión, sino por ayudarme a descubrir que el amor es mucho más de lo que imaginaba». El roble se inclinó un poco más, sus ramas formando un arco protector sobre mí. «¿Y qué has aprendido, pequeña mariposa?», preguntó, como si quisiera que mis propias palabras dieran forma a la verdad que ahora llevaba en mi interior. Tomé un momento para reflexionar, dejando que mis pensamientos fluyan con claridad. He aprendido que el amor verdadero no es un acto grandioso o un gesto que todos puedan ver. Es el calor que compartimos cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio. Es la fuerza que nos da propósito y la luz que puede transformar incluso los momentos más oscuros. Y al darlo, no solo cambiamos el mundo que nos rodea, sino que también sanamos nuestro propio corazón. El roble permaneció en silencio por un momento, y la brisa que sopló entre sus hojas parecía aplaudir suavemente mis palabras. «Has entendido bien, Margarita. El amor es la esencia de todo lo que crece y florece en este jardín. Ahora, tú formas parte de ese flujo eterno, y tu luz será un recordatorio para otros de lo que significa realmente amar». Sentí como sus palabras se asentaban en mi corazón, completando el viaje que había emprendido. Miré mis alas, que ahora brillaban con una fuerza renovada. No era solo el sol reflejándose en ellas, sino la luz interior que había despertado gracias a la experiencia que había vivido. Esa luz ya no era un simple reflejo, era una llama que me daría fuerzas en el futuro. Con un último agradecimiento al roble, emprendí el vuelo una vez más, esta vez no para buscar algo que me faltara, sino para compartir lo que ahora rebosaba en mi interior. A medida que volaba por el jardín, las criaturas que pasaban sonreían y saludaban, pero mi corazón ya no necesitaba esas miradas para sentirse completo. Me sentí parte de algo más grande, algo que conectaba cada flor, cada hoja y cada pequeño ser con una energía infinita de amor.
Mientras el día avanzaba, el jardín se llenó de susurros y relatos sobre cómo una pequeña mariposa había cambiado la forma en que todos veían el amor. Pero para mí, no se trataba de los cuentos o de la fama pasajera. Mi legado no sería el de una heroína, sino el de un simple ser que encontró su propósito en el poder de dar sin reservas. Y así, volé hacia adelante, lista para lo que viniera, sabiendo que mi historia no era solo mía. Era una historia de transformación, de amor y de pertenencias, escrita en las flores, las ramas y el viento del jardín mágico. Un recordatorio eterno de que cuando el amor fluye desde lo más profundo, no solo ilumina a los demás, sino que también nuestro lleno propio corazón con la luz más hermosa de todas. Mientras el sol se escondía lentamente detrás de las colinas del jardín mágico, dejé que mis alas descansaran sobre una flor de loto, reflexionando sobre todo lo que había vivido. La lección que había aprendido no era solo mía. Era un regalo que ahora podía compartir con cualquiera que necesitara escucharlo. Querido espectador, diría, espero que hayas sentido la magia de esta historia, porque hay algo importante que debes llevar contigo. Todos tenemos un propósito, y ese propósito se encuentra cuando dejamos que nuestro amor fluya libremente hacia los demás. Tal vez, como Margarita, hayas sentido alguna vez que te falta algo, que no encuentras tu lugar en el mundo. Pero recuerda, el amor que damos sin condiciones puede llenar cualquier vacío y transformar nuestras vidas de formas que nunca imaginamos. En este cierre, quiero que sepas que tú también eres parte de algo más grande. Tus acciones, por pequeñas que sean, pueden iluminar el día de alguien más y, al hacerlo, también encenderán una luz dentro de ti. Así que la próxima vez que te sientas perdido o sin propósito, recuerda que, como Margarita, el simple acto de dar con amor verdadero puede cambiarlo todo. Y así, queridos amigos, la historia de Margarita nos recuerda que el poder del amor verdadero está dentro de cada uno de nosotros, esperando ser compartido. No importa cuán pequeños o insignificantes podamos sentirnos a veces, nuestras acciones pueden traer luz y conexión al mundo que nos rodea. Mientras el jardín mágico sigue llamativo, quiero dejarte con una invitación especial. Si esta historia te ha inspirado, si te ha tocado de alguna manera, no dejes que la chispa se apague aquí. Comparte ese mensaje con alguien que lo necesite, alguien que pueda encontrar valor en las simples pero poderosas lecciones de amor y propósito. Y antes de irte, no olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla final. Ahí te esperan más historias que podrían iluminar tu día y recordarte que siempre hay más por descubrir y más amor por compartir. Gracias por acompañarme en esta aventura mágica, y espero verte en el próximo video.